interna, pero es algo, unos puntos de fisiología muy concretos, pues, para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando en lo que están interpretando, y luego les voy a dar como la interpretación del paso a paso para poder evaluar los trastornos de la oxigenación, evaluar los trastornos de la ventilación, evaluar los trastornos ácido-base. ¿Listo? Entonces, recomendación, muchachos, pongan mucho cuidado a la parte de la fisiología, tomen fotos, háganlo, porque esas fotos les van a servir para el taller ahorita. ¿Listo? Todas las fotos que necesiten tomar, las fórmulas, todo, les van a servir ahí ahorita para el taller. Entonces, empiezo. Profe, ¿puedo apagar las lámparas de acá adelante que no deja ver? Eso, sí, profe, porque es que la lámpara no deja ver bien las manos. Entonces, los gases arteriales, muchachos, son una herramienta, ¿listo? Son un complemento, es una ayuda diagnóstica que ustedes van a utilizar en el día a día como médicos generales o especialistas. Los gases arteriales funcionan en diferentes ambientes, a nivel intrahospitalario, hospitalización, urgencias, unidad de cuidados intensivos, consulta externa, en donde sea que ustedes estén, los gases arteriales les van a servir, ¿listo? Pero como toda herramienta, ustedes tienen que saber interpretarla. Si no saben interpretar una herramienta diagnóstica, pues saben para hacer, pues como para darle utilidad a esta herramienta. Entonces la recomendación es que realmente todo el personal de salud, incluyendo internos, hasta especialistas y subespecialistas, deberían tener al menos un conocimiento básico en la interpretación de gases arteriales. Obviamente el intensivista pues es un trucha, los mejores, el anestesiólogo pues ni hablar, gente muy tesa leyendo, pero ustedes van a saber como médicos generales a hacer una interpretación básica de gases arteriales. ¿Listo? ¿Qué trastorno tiene mi paciente? ¿Qué diagnóstico puede ser? Y ya. Eso es lo que quiero que sepan. Entonces, los gases arteriales nos van a evaluar oxigenación, ventilación, trastorno ácido-bases y perfusión. Eso puedo ver en ese solo papelito. ¿Listo? Vamos a ver solamente oxigenación, ventilación y ácido-base porque la perfusión es algo más complejo realmente, pues son fórmulas más complejas, es algo más difícil de comprender, se sale más del objetivo de la clase y pues realmente yo creo que otra clase aparte para poder ver como el monitoreo hemodinámico y entender esa parte de la perfusión. Pero nos vamos a centrar en la última parte. Entonces, mire que aprender realmente, el miedo que se le tiene a los gases arteriales es lo que realmente limita el aprendizaje y es una herramienta fácil de interpretar y muy útil. Entonces, realmente, si ustedes hacen una formación estructurada, pues van a entender mejor y van a saber utilizar esa herramienta. Entonces, partamos de lo básico. Lo básico es que el cuerpo, el ser humano, está compuesto cerca del 40 al 70% en algunos de agua. Y el agua se va a disociar en una molécula de hidrógeno y una molécula de hidroxilo. Es ese balance que existe entre estos dos componentes, es la base del entendimiento de los trastornos ácido-bases. O sea, va a depender del balance de las concentraciones de hidróxido, de hidrógeno e hidroxilo, lo que va a balancear el estado de acidosis o el estado de alcalosis. Básicamente, ¿qué sabe qué significa pH? pH, ¿qué quiere decir? ¿Ah? Ahí lo dijeron, ¿quién dijo? No, es potencial de hidrogeniones. Listo, es decir, el potencial que tienen estas cantidades de hidrogeniones para regular el pH en el cuerpo, para afectar o impactar el pH en el cuerpo. Listo. Entonces, si usted pone a mirar las concentraciones de sodio, de potasio, de cloro, entre otras, usted ve que tienen altas concentraciones comparado con esto. El sodio, ¿cuánto? El sodio tiene entre 135 a 145 miliequivalentes por litro. Listo, diferente a ese que tiene 0.0004 miliequivalentes por litro, o sea, 40 nanoequivalentes por litro. Eso es una concentración muy pequeña y eso es lo que hace que cualquier variacióncita que tenga la concentración de hidrogeniones va a implicar un elevado impacto en el metabolismo ácido-base. Listo, a nivel intracelular y extracelular. Entonces, hay una relación inversa entre las concentraciones de hidrogeniones y el pH. Entre más alto estén los hidrogeniones, el pH va a estar más bajo. Entre más bajo estén los hidrogeniones, el pH va a estar más alto. ¿Listo? Va a estar como en ese balance. Eso lo hemos registrado en esta gráfica. Todo el cuerpo funciona con la intención de mantener un balance en la concentración de hidrogeniones para que el pH esté entre 7.35 y 7.45. Aquí está mal. ¿Listo? 7.35 y 7.45 es el rango normal. Y el rango en donde la vida es posible está entre 6.8 y 7.8. Lo que se salga de esos dos rangos de ahí para allá es incompatible con la vida. O sea, va a entrar con un pH de 6.5, no va a vivir, o sea, va a morir en pocos segundos. ¿Listo?
Entonces, digamos que ustedes tienen que entender es que esa brecha que existe es muy estrecha y va a depender principalmente de la concentración de hidrogeniones. ¿Listo? Profe, ¿de 6.8 a qué, profe? A 7.8. Pero entonces, ¿qué hace el cuerpo, qué hace la fisiología humana para tratar de regular esa concentración de hidrogeniones? Hay varios sistemas que regulan eso, que se llama sistema Buffer. ¿Listo? Existen varios sistemas Buffer en el cuerpo, pero digamos que los más importantes y los que nosotros podemos evaluar en la interpretación de gases arteriales, bueno, es principalmente el sistema Buffer de líquidos corporales, respiratorio y renal. Los sistemas Buffer tienen una cosa que se llama pK. Cuando ustedes ven la fórmula de Henderson-Hasselbalch, ven que es igual a pK, no sé qué, de hidrogenio, bueno, esa fórmula que está ahí. La cosa es que el pK es básicamente el pH al cual este sistema Buffer alcanzó su mayor capacidad de amortiguar. El pK del sistema de líquidos corporales, específicamente de este ácido carbónico bicarbonato, es de 6.1. Es decir, que ese sistema de ácido carbónico bicarbonato solamente puede regular el pH hasta máximo 6.1. Entonces ustedes dicen, pero venga, me vaya solamente a 6.1 y ¿por qué es el más importante? Porque resulta que ese sistema está en todo lado. Está a nivel intracelular, está a nivel extracelular, en todos los órganos, en todos los sistemas. ¿Listo? Y adicionalmente, los elementos que conforman este sistema están regulados por los otros dos sistemas buffer. Entonces, el CO2 lo va a regular el sistema respiratorio y el bicarbonato lo va a regular el sistema renal. Esto hace que se amplifique la capacidad de amortiguación del sistema de líquidos corporales de ácido carbónico y bicarbonato. Por eso ese es el más importante y por eso la teoría de fisiología se basa en comprender cómo en el cuerpo se va a regular esas concentraciones de ácido carbónico y bicarbonato. ¿Listo? Siendo el bicarbonato una base. ¿Listo? Y si ustedes ven la fórmula, el bicarbonato tiene la capacidad de transformarse a ácido carbónico y ácido carbónico de transformarse en CO2 y agua. Y CO2 es un ácido. ¿Listo? Entonces miren que ahí está el balance entre el ácido y la base. ¿Quién hace esta conversión activa? Se llama anhidrasa carbónica. Por eso los medicamentos inhibidores de anhidrasa carbónica generan tanta acidosis metabólica. Algo adicional. Entonces, entienden por qué es importante ese sistema y es la manera en cómo nosotros vamos a evaluar el estado ácido-base. En el riñón, en el pulmón, ¿qué pasa? Cuando el glóbulo rojo pasa por el capilar a nivel pulmonar y se genera el intercambio gaseoso, la hemoglobina sí. Es que pensamos que lo mostrato. La hemoglobina se oxigena, entonces queda una oxihemoglobina. Y esa hemoglobina, cuando llega a los tejidos, libera ese oxígeno que lleva y transporta hacia los tejidos. Cuando libera ese oxígeno, el glóbulo rojo va a tener la capacidad de introducir todo ese CO2 que están generando los tejidos o que van en la sangre y transformarlo para poder transportar ese CO2, transportarlo en hidrógeno, unirlo a la hemoglobina y llevarlo otra vez al pulmón. Y de esa manera se transporta CO2 e hidrógeno por las mismas fórmulas que les mostré ahorita acá, eso pasa en todo el eritrocito, hacia el pulmón para volver a hacer el intercambio gaseoso. Entonces por eso cuando en la sangre hay elevadas concentraciones de hidrogeniones, elevadas concentraciones de CO2, los centros de la respiración captan eso y activan una respuesta compensatoria que va a ser hiperventilar. Es lo que pasa con los pacientes con acidosis metabólica, cetoacidosis diabética, que hacen la respiración de Kussmaul. Es un estado de compensación para tratar de barrer CO2 e hidrogeniones. Es como la manera como responde el cuerpo ante esas elevadas concentraciones de ácido en la sangre. ¿Listo? El caso de ellos son cetonas e hidrogeniones. Y a nivel renal, ¿qué pasa? El riñón tiene la capacidad, por un lado, de secretar hidrogeniones, o sea, botar hidrogeniones, botar. Y por otro lado, tiene la capacidad de reabsorber el bicarbonato, como también generar bicarbonato. ¿Y cómo lo hace? Con las mismas fórmulas que les mostré, la relación de ácido carbónico y bicarbonato, eso también pasa en el riñón, para poder pasar el bicarbonato hacia dentro de la célula, generar CO2 y hacer el intercambio nuevamente, como está en la imagen. ¿Listo? Por otro lado, a nivel del túbulo contorneado distal, por el medio del sistema de la glutamina, que es un aminoácido, las células tubulares transforman la glutamina en amoníaco y a bicarbonato. Entonces con eso va a amortiguar y el amoníaco sale del riñón. Es un ácido, se elimina. ¿Listo? El bicarbonato
El amoníaco, perdón, también aparece pues el NH3, que es el ácido, no es el amoníaco sino ácido amónico. Es un gas que difunde libremente por los tejidos, no tiene que pasar por toda la nefrona, sino que difunde libremente por tejidos, y a nivel del túbulo contorno distal vuelve a transformarse otra vez en NH3, sacando hidrógeno para eliminarse. Entonces, de esa manera también se eliminan hidrogeniones y ácidos. Listo, entonces, cuando se altera esta capacidad de eliminar hidrogeniones, es cuando aparecen, por ejemplo, las acidosis tubulares, que usted ha escuchado en la práctica clínica, es que tiene una acidosis tubular renal. ¿Ha escuchado alguna vez eso? No. Las acidosis tubulares renales son patologías que alteran estos mecanismos en el riñón. Entonces hay unas que son tipo 1, que son las distales, que son estas, las que pasan acá, que ocurren sobre todo en pacientes, por ejemplo, que toman anfotericina en VIH, que le dan para el manejo de criptococo. La anfotericina es un medicamento que es muy nefrotóxico y genera este tipo de acidosis tubular renal. Se caracteriza porque el paciente tiene hipocalemia y acidosis. ¿Listo? O también, por ejemplo, condiciones como por ejemplo el síndrome de Sjögren. ¿Saben qué es el síndrome de Sjögren? Sí, el paciente que ojo seco, boca seca, que está con trastornos autoinmunes, con todo ese problema. El síndrome de Sjögren también genera ese problema. Directamente daña todo ese mecanismo de la célula tubular para eliminar hidrogeniones y para que tenga la acidosis. Entonces, mire cómo el cuerpo realmente el cuerpo como realmente regula o tiene esa capacidad de regular todas esas presentaciones de hidrogeniones activando esos tres sistemas. ¿Listo? Ustedes van a entender cómo hace todo eso. Siempre se activan los tres sistemas, profe. ¿Ah? Siempre se activan los tres Siempre. sistemas. O sea, siempre está, eso está en Conectado. constante interacción. Y siempre va a regularse. Cuando uno está fallando, el otro va a compensar. El otro compensa. Entonces, por eso la parte respiratoria compensa la metabólica y la metabólica compensa la respiratoria. ¿Listo? Entonces, ¿alguno ha escuchado el concepto de la unión GAG o brecha iónica? Los que han visto ya pacientes con situaciones diabéticas en hospitalización, esas cosas. ¿Ustedes tienen idea qué es la unión GAG o la brecha iónica? ¿Qué es el profe Mellita? Calcule cuánto le debe la unión GAG. Es la cantidad de hidrogeniones libres. Sí. Algo indirectamente, sí. Algo así. Entonces, aquí es muy fácil de entender esa unión GAG. Nosotros en el cuerpo, ¿saben que los hidrogeniones van unidos a cationes, aniones y eso? Listo. En el cuerpo los principales cationes, que cata es la que es positiva, la buena gente, catalina, cata, los cationes, los que son positivos, los que se pueden medir en sangre principalmente son el sodio y el potasio. En cambio, ana, que es una mierda que es súper negativa, entonces son principalmente los que se pueden medir en sangre, son cloro y bicarbonato. ¿Listo? Estos cationes y aniones deben estar en una constante electroneutralidad, o sea, deben estar igualitos en concentración. ¿Listo? Resulta que como las concentraciones son muchísimo más altas de este lado, hay otros componentes, otros aniones que no medimos en sangre, que no podemos medir directamente tomando muestras del laboratorio, que se encargan de hacer este balance para poder que este lado compense del otro lado. ¿Listo? El anión GAG lo que es simplemente son aniones no medibles, que están en la sangre, que se representan directamente con concentraciones de hidrogeniones. O sea, entre más aniones tengan, por ejemplo, la albúmina, que es un anión débil, es una proteína anión débil, está aquí también. La albúmina es negativa. ¿Listo? Entonces, digamos que esto nos representa indirectamente todos los componentes que balancean esta electroneutralidad entre los cationes y los aniones. Entonces, usted en el cuerpo tiene situaciones en donde usted pierde mucho bicarbonato por algunas circunstancias, o no lo está produciendo, lo está perdiendo. Entonces eso va a hacer que los aniones de este lado tengan que aumentar su concentración, vea como ocurre acá, se aumenta para tratar de compensar esto. ¿Listo? Entonces eso es lo que conocemos como acidosis metabólica con anión GAG elevado. Bueno, pero hay situaciones donde no pasa esto, sino que lo que se empieza a elevar es el cloro, porque se están perdiendo aniones de alguna manera. ¿Listo? Entonces acá tenemos una acidosis metabólica con anión GAG estrecho o normal, que son hiperclorémicas, todas, porque siempre que se baja el anión GAG, el que tiene que compensar esto es el cloro. Listo, todas las acidosis metabólicas con anión GAG estrecho o normal son hiperclorémicas. Por esta imagen que a usted no se le va a olvidar. Ahora, ¿cuánto es normalmente el anión GAG? El anión GAG normal va de 12 más o menos 2. Resulta que la fórmula, que es esta, sodio menos cloro más bicarbonato, lo que hace simplemente es restarle los aniones a los cationes. ¿Sí ves?
Cuando el potasio está muy alto, porque tenemos hipercalemia, porque tenemos 9 de potasio, 10 de potasio, una cosa pues absurda, elevaciones de potasio muy altas, los nefrólogos recomiendan meter en la fórmula el potasio, o sea, sodio más potasio menos cloro más bicarbonato. ¿Listo? Cuando ustedes meten el potasio en la fórmula, el anión GAD cambia a un rango normal de 8 más o menos 2. ¿Listo? Repito, si meten el potasio en la fórmula, el rango normal del anión GAD es 8 más o menos 2. Si no meten el potasio en la fórmula, el rango normal es 12 más o menos 2. ¿Listo? ¿Qué es más o menos 2? Que es 12, 14 o 10. En ese rango normal. ¿Listo? ¿Y cuándo se mete el potasio, perdón, profe? Si mete el potasio es 8 más o menos 2. No, pero ¿cuándo se incluye el potasio? Cuando están altas, cuando tienen hipercalemias. Más de 4.5. No, pues generalmente son marcadas por encima de 6. Ok. Hipercalemias severas. Y lo otro es que recuerden que yo les dije que acá también estaba la albúmina. Y la albúmina es un anión débil. Por lo tanto, cuando usted tiene estado de hipoalbuminemia, de alguna manera el anión GAD se va a empezar a elevar porque hay otros aniones que están como que suplementando la caída de la albúmina. Entonces se corrige. Había visto que, o sea, se sumaban todos los cationes y se restaban todos los aniones. No, o sea, no como el que decía usted que solamente es el cation sodio contra los... Sí, no, o sea, como te digo, ya ustedes van a leer en muchos libros que la fórmula es así o le meten el potasio. Todos los textos que son escritos por nefrólogos les encanta meter el potasio, pero cuando ustedes, por ejemplo, ven el New England Journal que le mandé o leen ácidos metabólicos de las recomendaciones de la AST, no meten el potasio. O sea, en la práctica clínica la recomendación es esa: si van a meter el potasio, cambien el rango normal. ¿Listo? Y lo otro es que si tienen hipoalbuminemia, porque está cirrótico, porque está botando un nefrótico, lo que sea, que está botando proteínas, está desnutrido, se debe corregir ese anión GAD con albúmina. Entonces, por cada gramo que cae la albúmina por debajo de 4, ustedes les van a aumentar al anión GAD 2.5. ¿Listo? Recuerden eso para cuando hagan la fórmula ahorita cuando estén en el ejercicio. Si su paciente ahorita, en el caso clínico, tiene una albúmina que está por debajo de 4, por cada gramo que cae la albúmina, le van a aumentar al anión GAD 2.5 por cada gramo, por debajo de 4. ¿Listo? O sea que tiene 3, le suma al anión GAD 2.5. Si tiene 2, le suma 5. Pues al resultado, al resultado. resultado de lo que ya se sacó acá. Eso, el resultado. ¿Claro esto? Sí. Fácil, ¿sí o qué? Fácil entenderlo de esa manera. Muy bien. Ahora, resulta que usted de alguna manera tiene que aprender a interpretar clínicamente pues, todo lo que estamos hablando. La manera de hacerlo es a partir de 2 modelos. Uno que es el modelo fisiológico y otro que es el modelo físico-químico. El modelo fisiológico es explicado principalmente por la relación que existe entre el ácido carbónico y el bicarbonato. ¿Listo? Metabólicamente y pulmonarmente las concentraciones de CO2. Eso lo que se ve interpretado en la relación de la relación de Heisenberg. ¿Listo? ¿Qué es lo que les explico ahorita? El modelo fisiológico tiene una ventaja que permite evaluar toda la parte metabólica a partir de enfoques. Es decir, yo solamente mirando el bicarbonato me puedo dar cuenta si mi paciente tiene un estado de acidemia o alcalemia. Solamente mirando el exceso de bases, que ahorita lo vamos a ver, me puedo dar cuenta si mi paciente tiene una acidemia o una alcalemia. Y calculando la concentración de hidrogeniones, que este enfoque es un enfoque colombiano, fueron creados por autores colombianos en el 2009 en el Hospital San Juan de los de Bogotá, calculando en una fórmula que les voy a mostrar, me puedo dar cuenta cuánto concentración de hidrogeniones tiene mi paciente. Y eso nos puede decir si está en acidemia o en alcalemia. ¿Listo? Y adicionalmente a eso, ese enfoque permite introducirle el modelo de la brecha iónica. ¿Por qué es importante calcular la brecha iónica? Porque nos va a hablar de etiología. Nos va a calcular, nos va a decir cuáles son las causas de acidosis metabólica con anión GAD elevado y cuáles son las causas de acidosis metabólica con anión GAD normal. ¿Listo? Entonces yo combino esos dos enfoques, el sindrómico y el etiológico, puede hacer un diagnóstico concreto. ¿Listo? El otro enfoque es un enfoque adicional, pues complementario, no complementario, es adicional, que apareció pues mucho más nuevo que este otro, es el enfoque Stewart, es un modelo físico-químico. Stewart dice, venga, es que usted solamente tiene en cuenta el bicarbonato acá, que es como lo principal para regular el pH. Pues resulta que el bicarbonato está regulado por otras variables. ¿Listo? Más, o sea, el bicarbonato depende de otras variables. Y esas variables se pueden calcular. Entonces, la teoría de Stewart dice que las variables independientes se pueden calcular a partir de estas fórmulas. Pues aquí un componente, eso es diferencia de hidrogeniones. Se me olvidaron. Bueno, acá son fórmulas. ¿Listo?
nos dice, esta teoría es un modelo más preciso de lo que ocurre fisiológicamente que explique el trastorno ansioso del paciente. Es una teoría que, pues, si usted aprende muy bien, es fácil de aplicar. Usted cuando empieza a mirarlas, es muy parecido a esto, pero es más práctico hacerlo de esta manera. O sea, de esta manera usted lo puede simplemente ver en gases arteriales y en 3 minutos clasificar el trastorno ansioso del paciente y ver cuáles son las posibles causas. ¿Listo? Más preciso, menos preciso, pero más práctico. Aquí. Pues este igual no se van a preguntar pues ni nada de esas cosas. Diferencia hay un esfuerzo. Bueno, listo. Ahora, consideraciones importantes, mensajes grandes importantes para ustedes cuando ven los gases arteriales. Lo primero es que siempre que tengan un trastorno metabólico, el que va a compensar ese trastorno metabólico va a ser el pulmón. Listo, la parte respiratoria. Y siempre que tengan un trastorno respiratorio, el que va a compensar el trastorno respiratorio va a ser el riñón. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? La compensación respiratoria es rápida, aparece en pocas horas. ¿Listo? En cambio el riñón es tardía, puede demorarse varios días, varias semanas o algo. Entonces, por ejemplo, ustedes cuando ven los gases arteriales de un paciente con EPOC crónico que tiene una PCO2 de 77, pero tiene un pH de 7.45. ¿Por qué? Porque está compensando el riñón, bajando todo el bicarbonato, elevando el bicarbonato para poder compensar ese trastorno. Y si ustedes ven que esto está compensado es porque es algo ya crónico. Ya pasaron varias semanas haciendo esa vuelta. ¿Listo? Lo otro es que el sistema nunca sobrecompensa. Es decir, si tiene una acidosis respiratoria, lo debería compensar con la parte pulmonar. Nunca va, de tanto compensarlo, lo va a tirar para el otro lado para una alcalosis respiratoria. Nunca va a pasar eso. ¿Listo? Y si pasa eso es porque algo está pasando en el pulmón y hay un trastorno superpuesto. Como también, si no hace nada el sistema por compensar, también está pasando algo malo, porque el sistema siempre tiene que responder para compensar. No se pasa. O sea, no sobrecompensa ni tampoco deja de hacer, siempre tiene que actuar, así no logre compensar. ¿Listo? Pero entonces puede pasar que se pueda sobrecompensar, pero no por el lado de la regulación, sino ya por otro tipo de trastorno. Si sobrecompensa es porque hay otra cosa adicional. Entonces, usted puede tener entonces una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria, porque sobrecompensa demasiado. ¿Listo? Lo otro es que rara vez ustedes van a encontrar que un trastorno regule tanto al paciente que le den un pH 7.45, eso no va a pasar. Generalmente siempre lo dejan en un rango muy cercano a 7.45, ¿listo? Cuando compensa. Cuando no compensa, pues uno pues está descompensado. Entonces son mensajes muy grandes ahí. Ahora, empezamos a hablar de la parte de la oxigenación. Cuando yo hablo de la oxigenación, lo que yo estoy hablando es concentración de oxígeno en la sangre. ¿Listo? Y las concentraciones, y lo que yo estoy viendo ahí de manera indirecta, es que tanto capacidad tiene el organismo de suplementarle oxígeno a las células. Eso es lo que yo estoy hablando con los gases arteriales en la oxigenación. Que tanto mi cuerpo está suplementando a los tejidos en oxígeno. Las concentraciones de oxígeno cambian en el ambiente, cambian en la sangre, cambian a nivel celular. O sea, eso se llama una cascada. Esa imagen que ven ahí se llama cascada del oxígeno. Y ustedes van a evaluar esa cascada prácticamente sacando sangre del oxígeno que está circulando a nivel capilar, en la sangre, pues a nivel arterial. Pero ustedes tengan en cuenta, pues, o sea, básicamente es algo indirecto de valorar qué tanto oxígeno está recibiendo la célula. ¿Listo? No puede decir que porque mi presión arterial de oxígeno está en 65, la célula está recibiendo 65 de presión arterial de oxígeno. Es así, siempre hay es algo indirecto. ¿Listo? Entonces, a partir de variables, como por ejemplo la FiO2, que es la fracción inspiratoria de oxígeno, que prácticamente es el porcentaje o la fracción que ocupa el oxígeno en el ambiente. Y esa fracción en condiciones normales, eso cambia dependiendo de la altura de la ciudad donde estemos. Hay una tabla que ustedes van a ver y unas fórmulas para hacer el cálculo, pero en términos generales, esa fracción es del 21%. O sea, el 21% de todo el aire que tenemos acá, el 21% está ocupado por oxígeno. Eso se llama fracción inspiratoria de oxígeno, que es lo que está recibiendo el paciente en el aire ambiente. ¿Listo? Esto sale en los gases arteriales y usted lo calcula dependiendo del oxígeno que esté recibiendo el paciente. La presión arterial de oxígeno es la presión, pues, como su nombre indica, que tanto oxígeno, la presión que está generando el oxígeno que está viajando en el capilar, la saturación de oxígeno y la relación alveolo capilar de oxígeno es que tanta concentración
Es la resta de la concentración de oxígeno en el alveolo menos la concentración de oxígeno en la sangre. A partir de esos parámetros, uno puede determinar el estado de oxigenación del paciente. Puede determinar si mi paciente tiene un trastorno en la oxigenación, qué tan severo es el trastorno en la oxigenación, y puede determinar cuál es la causa fisiopatológica de la oxigenación, que es lo que vamos a ver. ¿Qué me interesa a mí? Que ustedes sepan si mi paciente, que ustedes sepan el estado de oxigenación del paciente a partir de la PO2, y que ustedes sepan si está con un trastorno de oxigenación o no a partir de la PAPI, de la movilidad, ¿qué es eso? Entonces, determinar el estado de oxigenación del paciente. Esperen, yo le saco toda la diapositiva. Listo. Determinar el estado de oxigenación del paciente. ¿Cómo lo hago? Presión arterial de oxígeno en los gases arteriales. Si la presión arterial de oxígeno está menor de 60, quiere decir que mi paciente tiene una hipoxemia. ¿Listo? Si la presión arterial de oxígeno está por encima de 75, tiene una hiperoxemia. ¿Listo? Muy alta la concentración de oxígeno. Y si está normal, entre 60 y 75, tiene una normoxemia. ¿De acuerdo? 60 a 75. Más de 75, menor de 60. Resulta que este estado de la oxigenación puede ser espontáneo o terapéutico. Es decir, yo puedo tener un estado de hipoxemia sin aplicarle oxígeno al paciente, pero usted le pone oxígeno al paciente y el paciente se regula. Entonces llega a un estado de normoxemia terapéutica. ¿De acuerdo? Como también colocándole al paciente Ventolin al 50%, le puedo llevar a una PO2 de 114. Estoy generando una hiperoxemia terapéutica. ¿Listo? Pero si le pongo oxígeno, el paciente no responde. A pesar del oxígeno, sigue con una PO2 por debajo de 60. Tiene una hipoxemia con falla terapéutica. No está respondiendo a la terapia que estoy aplicando al paciente. ¿Listo? Ahora, no es lo mismo decir, o sea, ¿saben la diferencia entre hipoxia e hipoxemia? Exacto. La concentración de oxígeno en sangre es hipoxemia. La concentración que recibe la célula es hipoxia. Entonces, gracias a esto. Los trastornos de hipoxia pueden ser como Amazon. El problema de despachar el pedido puede estar en la fábrica de Amazon, que en este caso es nuestro pulmón, listo, donde se está generando el oxígeno. El problema puede ser en el transportador, en los aviones, en los carros de Amazon, que en este caso sería toda la parte circulatoria nuestra, el corazón, anemia, glóbulos rojos, listo. O el problema está con usted que no estaba en la caja cuando llegó el pedido, o sea, en la célula que está mala. Entonces ahí están entonces a partir de esa idea, usted puede decir que los trastornos de hipoxia pueden ser citotóxica, una hipoxia citotóxica es porque el problema está a nivel celular, puede tener una hipoxia hipóxica porque el problema está en la fábrica donde se genera el oxígeno, o puede ser una hipoxia por transporte, por estasis o por anemia, por ejemplo. ¿Listo? Básico. Entonces, ¿cómo determina el estado de oxigenación? Viendo la PO2. Determine si hay un trastorno en la oxigenación. ¿Cómo usted determina si hay un trastorno en la oxigenación? Haciendo esa fórmula que es calculando la PAFI. La PAFI es la ponderación que hay entre la presión arterial de oxígeno que viene en los gases arteriales y la fracción inspiratoria de oxígeno que está recibiendo el paciente. Esa fracción inspiratoria va a cambiar dependiendo los litros de oxígeno que ustedes estén recibiendo el paciente. Aquí están, le quedan la tablita. ¿Listo? Ustedes saben que si recibe oxígeno 1 litro por minuto, recibe 28%. De ahí para allá suben 4 cada vez que suben 1 litro. Si le pasan a 2, 28. Si le pasan a 3, 32. Si le pasan a 4, 36%. Y así hasta máximo 5, que es lo que ustedes pueden máximo dar en cánula nasal. Y eso que ya es muy exagerado. Y es porque el oxígeno ya a ese volumen genera mucho daño en la mucosa nasal. O si le ofrece Ventolin, que está en un sistema semicerrado, pues es abierto, pues, o ya le ofrece una que le garantice el 99% de oxígeno, que es la máscara de no regeneración, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, esto garantiza que si a pesar que mi paciente esté recibiendo oxígeno y tiene un trastorno de la oxigenación, yo lo puedo identificar. ¿Listo? Así está recibiendo oxígeno al 45%, pero si existe un trastorno de la oxigenación a nivel pulmonar o a nivel del intercambio gaseoso o lo que sea, yo lo identifico, así está recibiendo oxígeno, y si es menor de 300 hay un trastorno de la oxigenación. ¿Cómo se clasifica eso? Leve, moderado o severo, dependiendo cómo va la PAFI. 300, 201, 200, 100 y menor de 100. ¿Listo? Ya saben cómo está el estado de oxigenación, ya saben cómo está.
si existe un trastorno de la oxigenación y cómo se clasifica la severidad del trastorno. ¿Cuánto es lo normal de la PAMI, perdón? Por encima de 300. ¿Cuánto? ¿Cuánto, profe? Por encima de 300. Por encima de 300. Entonces, a partir Por de debajo eso, de yo puedo 100. decir, es que mi paciente tiene un trastorno de la oxigenación, tiene hipoxemia espontánea con un trastorno leve de la oxigenación, moderado de la oxigenación, porque lo está haciendo. Entonces yo voy a pensar. Entonces puede pasar que mi paciente no está recibiendo oxígeno en el ambiente, como para... Entonces, el oxígeno, el monóxido de carbono va a desplazar el 21% que tenemos en el ambiente, lo reemplaza y va a inhalar menos oxígeno, listo. O que mi paciente alpinista le gusta escalar, entonces coge y se escala rápido el Everest, y cuando escala rápido el Everest, las concentraciones de oxígeno son demasiado bajas y el paciente va a tener un estado de hipoxemia, listo. O mi paciente tiene un problema a nivel pulmonar que dificulta el intercambio gaseoso porque tiene más CO2 en el alveolo que oxígeno, como pasa en los pacientes con EPOC. O mi paciente tiene un problema en el intersticio pulmonar que dificulta el intercambio gaseoso, como pasa con los pacientes con la EPID, con edema del pulmón o con enfisema, que es un espacio muerto ahí. ¿Listo? Entonces, en ese contexto hay una alteración de la difusión alveolar. O hay una alteración en la ventilación-perfusión. Ventilación es todo lo que está en el alveolo, perfusión es todos los capilares. Entonces, en condiciones normales, ustedes cuando ven anatomía pulmonar, ustedes ven que las arterias pulmonares se van poniendo cada vez más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, hasta llegar a capilares. Eso permite que el flujo disminuya, la velocidad de la sangre va disminuyendo, a un nivel que permite el intercambio gaseoso. Si eso fuera igual de rápido que cuando llega el corazón, no se hace adecuadamente el intercambio gaseoso. Entonces, eso permite adecuadamente el intercambio. Usted puede tener un problema de que altere la perfusión porque tiene un trombo que está tapando la circulación. No va a haber oxígeno pues no va a haber una sangre oxigenada. O puede tener un problema en el alveolo porque desplazó todo el oxígeno y le puso CO2, como en pacientes con EPOC, o una neumonía o una hemorragia alveolar. Desplazó toda esa cantidad de gas por sangre, entonces eso va a alterar la ventilación. ¿Listo? O puede tener chute intrapulmonar. ¿Qué quiere decir chute intrapulmonar? Que la sangre va a llegar a un lugar y como no se puede oxigenar, pasa directamente a un sistema arterial y se va por todo el sistema sin oxigenarse. ¿Listo? Entonces eso me determina mi etiología de los sistemas de la oxigenación. Así. ¿Desde qué? Listo. La ventilación. La ventilación hace referencia al fenómeno de intercambio gaseoso. Es decir, oxígeno entra, CO2 sale. Eso es ventilación. ¿Listo? Los trastornos de ventilación hacen referencia a qué tanto CO2 está llegando al alveolo o qué tanto CO2 está quedando en la sangre. Eso va a tener una relación inversa a la concentración de oxígeno que tenga el paciente. Resulta que el oxígeno difunde 20 veces menos, perdón, el CO2 difunde 20 veces más que el oxígeno en ese espacio alveolo capilar. Entonces, cualquier condición que altere ese espacio alveolo capilar va a alterar primero el oxígeno que la CO2. Por eso la CO2 es el principal parámetro que podemos medir desde la sangre como determinante de ventilación. Pero en términos más específicos de ventilación, idealmente medir con la concentración de oxígeno a nivel alveolar, que eso se puede medir, pero no en la práctica clínica. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vemos en la práctica clínica es la relación alveolo capilar, que es un estimado que se calcula en la máquina. Listo, pero digamos que la manera de evaluar ese intercambio gaseoso es con las concentraciones de CO2 en la sangre. Entonces usted dice, si mi paciente tiene mucha CO2 en la sangre, quiere decir que en ese momento mi paciente está hipoventilado. ¿Por qué hipoventilado? Porque tiene algo en el pulmón, en el alveolo, que dificulta que ese CO2 pase a nivel alveolar. Entonces, si usted tiene un estado de hipercapnia, quiere decir que está hipoventilado. Hipercapnia, hipoventilación. Pero al contrario, si tiene un estado de hipocapnia, esta es hiperventilado. Lo que pasa con las pacientes en estado de ansiedad, que empiezan a hiperventilar y lo que hacen es barrer CO2. Sacan CO2, tanto que ya de queda el CO2 más en el alveolo que a nivel plasmático. ¿Listo? Entonces, eso es importante para usted determinar cuando está hipo o hiperventilado. Estamos en trastornos de oxigenación, ¿listo? Pero resulta que CO2 también es un ácido. Y si CO2 aumenta en la sangre, entonces ¿qué tengo yo? Si tengo un CO2 elevado en la sangre, una acidosis, que el problema está a nivel pulmonar, ¿listo? Acidosis respiratoria. Pero si la CO2 baja mucho, es una alcalosis respiratoria.
Entonces ya a partir de eso usted ya determina las diferentes causas. Entonces, hipoventilación e hiperventilación, muchas causas. Mire que todo lo que altere la dinámica ventilatoria, o sea, no solamente los problemas que tenemos a nivel de la ventilación-perfusión, sino que todo lo que altere la dinámica ventilatoria, es decir, músculos, nervios, caja torácica, centros de la respiración, todas esas cosas que están involucradas en la ventilación pulmonar pueden generar un trastorno en la ventilación. Lo más que nos encontramos en la práctica clínica son los pacientes con EPOC, porque sabemos que el EPOC retiene oxígeno y el oxígeno va a desplazar CO2 y generar estado de hipoventilación. Listo. Digamos que aquí, nada. Ahora, ya vimos la parte de la oxigenación y la ventilación. Ahora hablemos de la parte de la parte ácido-base. Para evaluar la parte ácido-base son 5 pasos. Apréndanlos. Paso número 1. Evalúen el pH. Pero ve el paso al paso. Están repetitivos. Ninguno me ha metido todavía repetitivos. Nada. Sí, claro. Un semestre entero y no está pasando nada. Pero hemos visto todo. Entonces, 5 pasos para evaluar el estado ácido-base del paciente. El primer paso es evalúe el pH. O sea, eso es lo primero que ustedes van a hacer cuando cogen el papelito de gases arteriales. ¿Cómo está el pH? Si ustedes saben que el pH tiene un rango normal entre 7.35 a 7.45, seamos más puntual, más prácticos. ¿Qué hacen con punto 45? O sea, el pH normal es punto 45, 7.45, listo. Si ese está por encima, o sea, un pH está alto, quiere decir que mi paciente tiene un estado de alcalemia. Alcalemia, si solamente viendo el pH, no estoy viendo trastornos. Si el pH está bajito, tiene una acidemia. Primer paso, ver el pH, determinar si es alcalemia o acidemia. Pues. Segundo paso, determine a partir de las técnicas que les muestro ahorita, a partir del bicarbonato, del exceso de base y el cálculo de la concentración de hidrogeniones, determine cómo está la parte metabólica. ¿Sí? Entonces, viendo perdón, todavía estamos en la parte respiratoria de la parte metabólica. Viendo el PCO2, lo que les explico ahorita, mayor PCO2, acidemia, bajo PCO2, alcalemia. Ya lo dije ahorita, listo. Pero si mira el bicarbonato, pasa igual. Al contrario. Si el bicarbonato baja, el bicarbonato es una base. Exacto. Si el bicarbonato baja, el pH disminuye. Porque si usted baja el bicarbonato, el pH disminuye. Si el bicarbonato aumenta, es una base, está generando un estado de alcalemia. Si el bicarbonato baja, está generando un estado de acidemia. ¿Listo? ¿Cómo lo hago viendo el exceso bases? El exceso base también, yo no sé por qué se lo que sea positiva. El exceso base que está a este lado, básicamente está relacionado, la base de exceso está relacionada con qué tanto bicarbonato tiene usted en el cuerpo. Cuando tiene una base de exceso menor de -3, quiere decir que usted está perdiendo mucho bicarbonato. Listo, por lo tanto, ¿qué es? Se está perdiendo mucho bicarbonato. Acidemia. Acidemia, estamos determinando eso, listo. Acidosis, exacto. O sea, como el bicarbonato es metabólico. Si el exceso base está mayor de +3, quiere decir que está acumulando mucho bicarbonato. O sea, que el paciente tiene una alcalemia metabólica, una alcalosis metabólica, si ya terminamos el trastorno ácido-base. El otro es calcular la concentración de hidrogeniones totales, que eso realmente no lo hacemos tanto en la práctica clínica, se los pongo ahí como cultura general para que sepan que eso lo hicimos aquí en Colombia y se puede calcular. ¿Cómo se hace? Hidrogeniones metabólicos igual a hidrogeniones totales más hidrogeniones respiratorios. Hidrogeniones totales es 80 menos el delta del pH. El delta del pH es el que está después de la coma, o sea, si tiene 7.45, el delta es 45. O sea, 80 menos 45. Respiratorios, PCO2 por 0.75 más 10. Entonces, eso le va a dar un rango. Si estamos en el escenario de un contexto de un trastorno agudo, el rango normal es de -5 más 5. Es decir, si tengo más de +5, estoy con alta concentración de hidrogeniones, entonces estoy con una acidosis. Si tengo menos de -5, quiere decir que tengo baja concentración de hidrogeniones, estamos en un estado de alcalosis. Sencillo. ¿Listo? ¿Y hay que hacer el fórmula? No, esa no. Antes de mirar cuál es tu aumento disminuido y Es correcto. Entonces se integra todo. Y integrando toda esta parte respiratoria y metabólica, ya usted puede decir que hay un trastorno metabólico o un trastorno respiratorio. Como pista importante, cuando el pH, usted ve en el papelito, cuando el pH va en dirección inversa a la PCO2, es un trastorno respiratorio. Ya, así sea alcalosis o metabólico.
están en relación inversa. O sea, uno va para arriba y otro va para abajo, o al contrario, producción en sentido contrario. Repite. Cuando el pH y el CO2 van en sentido contrario en los gases arteriales, los numeritos, eso es respiratorio. Cuando van en el mismo sentido, ya sea para arriba o para abajo, eso es metabólico. Fácil. Pero entonces, a partir de eso, usted determina si el paciente tiene un trastorno respiratorio, metabólico, y si el trastorno es acidosis o alcalosis metabólica, dependiendo cómo esté el bicarbonato, cómo esté el pH, cómo esté el CO2, arriba o hacia abajo. Fácil ahí, ¿no? Claro eso. Es decir, si usted es un paciente con un pH bajo, un bicarbonato bajo y una PCO2 alta, ¿qué tiene el paciente? No, acidosis respiratoria porque Respiratoria, va al revés, de acuerdo. Pero si tiene un pH bajo, un bicarbonato bajo y una PCO2 baja, ¿qué tiene? Metabólica. ¿Y por qué el PCO2 está bajo? Porque está compensando la parte metabólica. Siempre hay una respuesta compensatoria, siempre, ¿listo? Siempre que tengan un trastorno metabólico, ustedes van a buscar la parte de compensación. Siempre que hay un trastorno, ustedes van a buscar la compensación, pero ustedes tienen que determinar qué tanto está compensando mi paciente. Si está sobrecompensando o no está compensando nada. Y eso lo hago con estas fórmulas. El tercer paso, buscar el estado de compensación de mi paciente con estas fórmulas, ¿listo? Entonces yo me paro, ya determiné que mi paciente tiene un estado de alcalemia o acidemia. Determiné que tiene una acidosis o una alcalosis metabólica, dependiendo pues cómo lo clasificamos allá con los chulitos, ¿listo? Ahora yo determino qué tanto está compensando y me voy a la fórmula según el trastorno que tenga. Si tengo una acidosis metabólica, utilizo la fórmula de Winter, que es esta, que es la que más uno se aprende, porque es la que me usa en la práctica clínica, que es 1.5 por bicarbonato más 8, más o menos 2. Entonces eso me va a decir cómo mi paciente debería tener el CO2. Es el CO2 esperado para ese trastorno que tiene mi paciente. O sea, cómo yo debería encontrar en mi paciente ese CO2. Si mi paciente tiene más o tiene menos, es porque está sobrecompensado o no está compensando. Y entonces hay un trastorno superpuesto. Quiere decir que hay una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria, dependiendo si está sobrecompensando o no compensando. Entonces para eso son esas fórmulas. ¿Listo? Para ver el estado de compensación de mi paciente. ¿Foto? Listo. Mire que para la alcalosis metabólica, también hay otra fórmula más fácil de aplicar. 0.7 por bicarbonato menos 20 más 30 más o menos 2. En vez de hacer esa relación de más, es más enredado. Entonces, que son 4. Pero acá, para la acidemia, para las partes respiratorias sí es más complicadito, porque ya hay que hacer la relación. Por cada tanto que aumenta el pH, es más complicadita, pero simplemente siga el ejemplo. Acá es súper sencillo. Siga el ejemplo. En los casos clínicos, hay un caso clínico creo que tiene una de este lado. Ustedes van a determinar cuál elegir y cuál aplicar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el cuarto paso? El cuarto paso es calcule el anion GAT. ¿Listo? Calcule el anion GAT. Mire que acá estamos hablando de los paros. Usted le calcula el anion GAT del paciente, usted determina si mete o no mete el potasio, dependiendo del caso clínico del paciente, y determina cuál es el rango normal, si mete o no mete el potasio. Si está con hipoalbuminemia, corrija o no corrija y calcule. ¿Por qué es importante esto? Porque nos va a decir, mi paciente tiene una acidosis metabólica con anion GAT elevado o con anion GAT estrecho o bajo. ¿Por qué? Porque nos va a decir etiologías. Entonces, si tengo una acidosis metabólica con anion GAT elevado, hay varias mnemotecnias. La que personalmente utilizo yo es Goldmark. Goldmark es una mnemotecnia que nos dice cada una de esas letras, es una etiología que son las principales. Las que salen en asterisco explican más del 90% de los casos de acidosis metabólica, son las principales. Y cuando el paciente tiene un estado de choque, porque perdió sangre, listo, o está hipotenso, la principal causa es por L-lactato. Listo. Entonces, G, que significa intoxicación por glicoles, etanol y propileno, son intoxicaciones que se pueden ver mucho en la práctica clínica por muchos escenarios. Hay una que recientemente analizamos en la universidad, y lo encontré a dos compañeritos, de una paciente que hizo una intoxicación por glicoles por el tinte de cabello, una acidosis metabólica tremenda, y resulta que fue por el tinte de cabello. La O de 5-oxiclorina, las 5 son las etiologías. etiologías. Las 5
La 5-oxiprolina es un compuesto que se acumula en intoxicaciones por acetaminofén, ya sea intoxicaciones agudas o uso crónico en dosis altas de acetaminofén. También se ha visto en uso de medicamentos derivados de las penicilinas, y en Estados Unidos también se asoció con elementos nutricionales, dietéticos de libre venta. El L-lactato y el D-lactato son formas. Saben que el lactato se genera por estados de metabolismo de anaerobio, ¿sí o qué? Entonces, en el estado de hipoxia, choque y todas esas cosas, la célula entra en un metabolismo anaerobio y para producir ATP tiene que irse por la vía del lactato y aumenta las presentaciones del lactato. El L-lactato, la principal causa es por hipotensión o choque. El D-lactato, que es otra isoforma, que es algo que se ha visto mucho en pacientes, casi que es la única causa en pacientes con síndrome de intestino corto. Es prácticamente, eso no hizo nunca en la vida de alguien así, que genera acidosis, no se la vamos a encontrar con él. La M, que es intoxicación por metanol, el sirrinchi que ustedes se pegan los fines de semana cuando sale barato. La A, que es intoxicación por salicilatos, intoxicación, el de nuestro medio principalmente es ácido acetilsalicílico, la aspirina. La R, la primera R es de renal, de falla renal, sobre todo las fallas renales agudas, listo. La otra R es de rhabdomiolisis. ¿Usted sabe qué es rhabdomiolisis? ¿Alguien sabe qué es una rhabdomiolisis? ¿Qué es? ¿Qué? Se destruye el músculo y da proteína, y la principal proteína que le da, ¿cuál es? Que usted mide en la sangre para hacer el diagnóstico de rhabdomiolisis. La creatinquinasa, la CPK. Listo, esos pacientes se le dan CPK hasta más de 5 o 10 veces el límite superior de normal, en el año de 10.000, 14.000, 250.000, un poco, ¿no? Son proteínas demasiado grandes para el riñón y termina generando el riñón. Principalmente se afecta al riñón, listo. Y la K, que en inglés cetona se escribe con K, la cetoacidosis, que no solamente puede ser diabética, sino que también puede ser alcohólica o también puede ser por inanición. El paciente que toma mucho alcohol también puede ser una cetoacidosis alcohólica, o el paciente con desnutrición crónica también hace una cetoacidosis por inanición. ¿Listo? ¿Qué es inanición? Desnutrición, es flaco. La inanición es desnutrición. Crónicas. Ah, ok. Muy bien. En cambio, si tiene una anemia normal, la otra nemotecnia es esta. ¿Hay otra nemotecnia? A ver si. Pues hay otras, pero yo creo que la que más práctica puede ser es esa: A, B, C o D. A, de enfermedad de Addison. ¿Alguno sabe qué es enfermedad de Addison? ¿Qué es? ¿La qué? Una insuficiencia primaria de la glándula suprarrenal. O sea, se apaga la glándula suprarrenal en todo sentido de la palabra, se bajan los niveles drásticamente de cortisol, el paciente entra en una falla orgánica tremenda. Bicarbonato, es decir, el paciente está botando bicarbonato, ya sea por el popó, botando bicarbonato, o ya sea porque está botando bicarbonato por los riñones. ¿Cómo ocurre en las acidosis tubular renales? ¿Listo? C, de cloro, es decir, le están dando mucho cloro al paciente, y eso pasa cuando usted llega, y es la más frecuente en la práctica clínica, que llega el paciente, ay, me troché un tobillo, lo que sea, 2000 de solución salina, venteada. Eso pasa mucho en la práctica clínica porque abusan del uso del ácido clorhídrico, de la solución salina, o soluciones hipertónicas como ocurren cuando están reponiendo la hiponatremia. ¿Listo? Y la D, diuréticos. ¿Por qué los diuréticos generan acidosis metabólica? Porque resulta que los diuréticos tienen efecto natriurético algunos y otros más diuréticos y deshidratan al paciente. Cuando usted deshidrata al paciente, baja el volumen intravascular. ¿Y qué sistema se activa? Sistema renina. Y la aldosterona que hace en el riñón a nivel tubular distal, lo que hace es expresar canales, los ENAR, para absorber sodio, y absorbe sodio a expensas de liberar potasio y hidrogeniones. Listo, entonces bota hidrogeniones, bota mucho, hidrogeniones son ácidos, listo, pues la parte ácida, y termina siendo acidosis metabólica con animal normal. Listo. Bueno, y los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Por ejemplo, uno que conozcan muy frecuentemente. Creo que se fue. Los pastelieros. Por ejemplo, uno que genere muy frecuentemente. Un inhibidor, una anhidrasa carbónica, cetazolamida, que eso es lo que más se usa en la práctica clínica acá. El más común que usamos es la cetazolamida, listo. Muy bien. El quinto paso y final, ¿cuál es? El quinto paso y final es determinar el delta-delta. Ojo pues, el delta-delta solamente se les calcula a las acidosis metabólica con anion GAD elevado, no más.
¿Para qué me sirve a mí ese cálculo? Para determinar si mi paciente con acidosis metabólica con anión GAD elevado tiene superpuesto adicionalmente a eso una acidosis metabólica con anión GAD normal, puede pasar, o tiene una alcalosis metabólica superpuesta. ¿Listo? ¿Cómo se hace esto? Luego otra vez, ¿para qué lo hago? Solo Para- pacientes con Mira la imagen. Solamente Solamente con pacientes con acidosis acidosis con- metabólica con anión GAD normal. Con anión GAD elevado. Ah, perdón. elevado. Sí, ¿para qué me sirve? Para determinar si mi paciente con acidosis metabólica con anión GAD elevado tiene una acidosis metabólica con anión GAD normal superpuesta o tiene una alcalosis metabólica. Si está en el rango entre menos 5,5, tiene una acidosis metabólica con anión GAD elevado pura. Listo, así se clasifica. ¿Cómo se calcula el delta delta? El delta del GAD es coger el delta que yo le calculé a mi paciente menos el delta normal, el GAD normal. O sea, si el GAD de mi paciente me dio 15, menos 12, que sería el GAD normal, listo. Y el delta del bicarbonato es coger el bicarbonato normal, que es 24, menos el bicarbonato de mi paciente. ¿De acuerdo? Delta del GAD de mi paciente menos el GAD normal. Delta del bicarbonato normal menos el bicarbonato de mi paciente. Ustedes restan esos dos resultados y les dan. Ahora, hay otra cosa importante. Resulta que la imagen que le mostré del GAD, de la piscinita esa, el GAD y el cloro y esas cosas, cuando se aumenta otro componente adicional a los aniones no medibles al GAD, por ejemplo, las cetonas en la cetosis diabética, a medida que aumenta una cetona, se disminuye un bicarbonato. Es una relación 1 a 1. ¿Listo? Cuando aumenta la cetona, disminuye. Exacto. Cuando el paciente tiene una acidosis metabólica por hiperlactatemia, esa relación es 0.6 a 1. Es decir, por cada 0.6 que aumente el lactato, disminuye 1 de bicarbonato. Por eso, a esta fórmula, cuando el paciente tiene una acidosis metabólica con anión GAD elevado por hiperlactatemia, le multiplican al anión GAD, acá le ponen 0.6, se corrige. Ese es el único dato adicional. ¿Listo? Profe, otra vez me perdí. Espere. Despacito. Esa parte. Profe, en esa que dice delta más bicarbonato, ¿esa es la del paciente o la normal? El delta del bicarbonato es lo normal del bicarbonato, que es 24, menos el delta del paciente, Ese es uno de los que casos es clínicos que llega a ser de un paciente que hay por ahí. Listo. X. Miren, ese paciente tiene una acidosis metabólica con anión GAD elevado por hiperlactatemia. Entonces calculan el delta delta y lo único que hacen es agregar aquí a la fórmula 0.6. ¿Listo? Solamente cuando hay acidosis metabólica con anión GAD elevado por hiperlactatemia, no más. ¿De acuerdo? Solamente cuando es por la hiperlactatemia. Es correcto. Solamente. Listo. ¿Cómo se calcula el GAD del delta? ¿El delta del GAD cuál es? El GAD de mi paciente menos el GAD normal. ¿Cuál es el, Que es 12. ¿Cuál es el del bicarbonato? 24. 24 Menos el del bicarbonato de mi paciente. Listo, sencillo, fácil, ¿sí o qué? ¿Tienen dudas? Profe, espere. Y el delta del anión GAD por 0.6 solamente cuando hay hiperlactatemia. Es correcto. Nos fuimos. Organicen en los grupos que han organizado ustedes. Para la casa ya. No, aquí.